Recordemos un momento donde Jungkook ha dejado claro que si él pudiera, pasaría toda su vida al lado de Jimin, ya sea grabando un programa, haciendo música juntos o simplemente siendo ellos dos disfrutando de la vida sin cámaras ni nada por el estilo. Desde hace un tiempo, Jungkook ha dejado a entrever con una claridad que resulta casi palpable cuánto valora cada instante que pasa junto a Jimin. No se trata solo de momentos compartidos al azar o de simples encuentros casuales, sino de una verdadera dedicación a preservar y atesorar recuerdos que parecen tener un significado mucho más profundo de lo que cualquiera podría imaginar a simple vista. Está más que claro que cada vez que están juntos, Jungkook ha demostrado en acciones y en sonrisas que no solo disfruta el presente, sino que parece grabar en su memoria y en cada pequeño gesto la esencia misma de estos momentos que comparte junto con Jimin, como si supiera que esos instantes serán eternos, que están destinados a permanecer en su memoria para siempre. Esta profunda conexión se revela especialmente en su programa de viajes, donde la intimidad de su interacción se volvió más que evidente para quienes tengan los ojos disponibles para observar y admirar, porque los haters simplemente se van a cegar y capturarán solo los momentos que les convienen y que puedan manipular a su antojo o sacar de contexto. Estaba más que claro que en cada capítulo, en cada mirada que intercambiaban, en cada gesto y momento compartido, se sentía una energía única que va mucho más allá de cualquier explicación superficial. La manera en que Jungkook ríe con Jimin, con esa mezcla de sinceridad y ternura cuando están juntos, la forma en la que en cada capítulo demostraron estar pendiente del otro y conocerse a la perfección, ya sea hábitos, gustos, la manera de dormir, hasta cómo hablan, ellos se entendían perfectamente. Con una sola palabra o un gesto, Jungkook sabía lo que Jimin quería transmitir o necesitaba y viceversa. Cuando se trata de ellos, toda muestra de amor, de lealtad, de complicidad es mutua. No da uno más que el otro. Siempre dan de maneras iguales, pero con diferentes interacciones. Sin embargo, no faltan las dudas y los cuestionamientos por parte de quienes no alcanzan a comprender esta dinámica tan especial que el J-Code maneja. Algunos se apresuraron a pensar que Jungkook fue presionado para participar en el programa, y sé que esto puede parecer repetitivo porque nosotros siempre lo dejamos en claro. No olvidemos que las personas que atacaron en su mayoría a Jimin cuando salió el anuncio del programa de viajes, asumieron que Jungkook estaba siendo obligado a participar. A mí me gusta recordar esto porque con ello también recuerdo cómo el mismo Jungkook les cayó la boca de una manera impresionante. Con unas simples palabras, Jungkook dejó en claro que los haters están equivocados y que sus palabras, sus afirmaciones sin sentido son solo eso, especulaciones y afirmaciones que no tienen ninguna validez. Y ahora, ¿cómo fue que Jungkook cayó a los haters? Pues fácil. Mientras estaban en su programa de viajes, que como dije, muchos asumían que Jungkook estaba obligado porque en sus cabezas creían que Jungkook no le gusta pasar tiempo con Jimin, Jungkook dijo algo,
o mejor dicho, le propuso algo a Jimin. En una de sus tantas conversaciones, Jimin le preguntó a Jungkook con una mezcla de curiosidad y cariño cuántas temporadas más él creía que podían seguir haciendo esto juntos, o sea, refiriéndose a grabar diferentes momentos en distintos lugares. A lo que Jungkook, sin titubear, respondió con seguridad, creo que al menos la temporada 12. Practiquemos para ser mejores artistas, para que podamos seguir con esto. Esta frase simple en apariencia realmente nos demuestra un compromiso profundo, un deseo genuino de seguir creciendo y evolucionando juntos. Claramente la conversación no terminó ahí. Jimin añadió, en tono de broma, creo que incluso él pensaba que Jungkook también respondería de broma negándose o algo por el estilo. Así que con una sonrisa Jimin le preguntó, incluso después del servicio militar, pero Jungkook respondió de manera firme y dijo, sí, hasta que cumplamos 50 años. En ese instante, el brillo en sus ojos, las sonrisas que cruzaron entre ambos y su lenguaje corporal de ellos dos no dejaron dudas de que esas palabras no eran promesas vacías o frases hechas para la cámara. Era una declaración de intenciones, de una ventana hacia un futuro que desean construir y compartir, sin importar el paso del tiempo. Esto fue de alguna manera una cachetada para los haters y los antis, que asumían que Jungkook quería que ese viaje se terminara lo más rápido posible, porque en sus cabezas no toleraban aceptar que Jungkook quería pasar tiempo con Jimin. Pero las palabras de Jungkook fueron claras. Él quería hacer este tipo de programas junto con Jimin muchísimo más tiempo, muchas temporadas y por muchos años juntos, demostrando que la idea de permanecer al lado de Jimin no es una molestia ni un esfuerzo para él, todo lo contrario, un placer, algo que él mismo busca, y para este entonces, Jungkook ya lo había dejado muy claro incluso antes, en transmisiones en vivo, en momentos anteriores, donde buscaba de muchas formas poder reunirse con Jimin, hacer todo lo posible para estar con él. Estas palabras cargan en sí un significado y emociones. Nos invita a imaginar los momentos no contados que solo ellos conocen. Sin embargo, resuenan a través de cada instante que se muestran al público. Más allá de lo visible, hay una narrativa subyacente que se despliega en pequeños detalles. La forma en la que se miran, cómo se apoyan en silencio, como una simple sonrisa puede hablar por horas. Es una conexión que trasciende la lógica y que desafía cualquier intento de explicación superficial. Lo fascinante de todo esto es que a pesar de la notoriedad y el escrutinio constante, Jungkook y Jimin han encontrado un espacio donde pueden ser ellos mismos, donde el tiempo parece detenerse y donde cada segundo se convierte en una experiencia compartida que los une más allá de lo imaginable, un aire de complicidad que los rodea.